Buenos días, 8 de la mañana, futuros europeos en el entorno del 1%, 0,90. Vamos a ver si tienen fuerza para agarrarse al 1% de subida en una semana que intenta repetir 2 semanas consecutivas en positivo después de esas 6 en negativo. Aquí la clave fundamental está en entender a dónde vamos. Y ya lo decía José Luis Cava en estos últimos días, la masa miedosa está en un camino donde está todo el mundo. Y la bolsa no suele hacer lo que todo el mundo piensa que va a hacer, pero vamos a ver. Por ahora se está cumpliendo el patrón, se está cumpliendo el camino y a partir de la semana que viene pues empezaremos a ver, porque sobre todo de cara a esa triple hora bruja que habrá el tercer viernes de mes, pues a partir de ahí empieza la fiesta. Vamos a ver, 8 y 1 de la mañana, cómo avanza la jornada europea en un día en el que gran parte de la euforia o de ese movimiento positivo viene en el entorno de las palabras que van llegando desde Ucrania, sobre todo las de Zelensky. Ayer dijo que espera, que cree que hay un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. El punto de inflexión se entendió de manera muy rápida como un acercamiento a un acuerdo de paz. Un punto de inflexión que ponga la guerra de Ucrania en un momento final. Esas primeras palabras de Zelensky sobre si ese punto de inflexión es que se vuelven a sentar y que hay un acercamiento a un acuerdo de paz, le siguió Stoltenberg. Fue a ver a Biden, después de ver a Sánchez, para preparar la cumbre de Madrid de la OTAN, la que tiene que dar entrada a Finlandia y a Suecia, y lo que le dijo entre los dos, Biden y Stoltenberg, es que la integridad territorial o la cesión de territorio, que es la petición fundamental de Rusia, es una decisión que solo Ucrania puede tomar. La OTAN se va a mantener al margen. A partir de ahí, el movimiento también geopolítico, las piezas de ajedrez empiezan a moverse. ¿Quién necesita que se quiten las sanciones? Rusia. ¿Y quién también necesita que quiten las sanciones? Europa. Sobre todo para empezar a ver una fotografía a medio o largo plazo un poquito más clara. Y a partir de ahí, fertilizantes, etc., etc., etc. Punto de inflexión, dice Zelensky, que decida Ucrania si cede una parte del territorio, la OTAN no se va a meter en ello. Esas dos cuestiones marcaron ayer el tablero de ajedrez geopolítico. Eso unido al viaje extraño de Joe Biden a Arabia Saudí, todo por el dinero, para ver al príncipe heredero, a quien no había querido ver por motivos evidentes. Se marcha a verle porque toda la jugada de ajedrez, todas las piezas de ajedrez encajan con Arabia Saudí. ¿Quién le va a dar el petróleo a Alemania si corta, como ha dicho ya, con Rusia? Estados Unidos, con el apoyo de Arabia Saudí. ¿Quién repone gran parte del petróleo que Rusia, 1 millón de barriles de petróleo, ha dejado de producir? Arabia Saudí. ¿Quién en el sur llega a un acuerdo también? Eje fundamental, Estados Unidos. En la parte norte de Europa, Arabia Saudí. En la parte sur de Europa, Marruecos y España como socios estratégicos. Y a partir de ahí tiene cubierto el sur de Europa con España. Italia y Argelia ya hacen su partido solos y Marruecos en la parte norte africana. Y a partir de ahí, en la parte norte de Europa, la solución de los problemas al petróleo la puede traer Arabia Saudí cogidito de la mano de Estados Unidos. Y por eso Joe Biden en junio se va a ver al príncipe de Arabia Saudí, a quien había dicho que no vería. Pero todo por el petróleo y todo por el dinero, y si no que se lo digan a Venezuela, donde ha pasado de ser punish country a ser un país en el que se levantan parte de las sanciones porque interesa su petróleo. El petróleo es el eje fundamental de la historia, y el petróleo unido a que hay elecciones de midterm y que el problema no es el petróleo. El problema es el refino del petróleo. Luego lo verán en un gráfico como lo importante aquí en la jugada no está solo en el petróleo, que sí que lo está, sino que el refino de petróleo está disparado. No es el petróleo, sino lo que hacemos con el petróleo. Y a partir de ahí empieza la fiesta y empiezan los problemas para Joe Biden, para esas elecciones de midterm donde el batacazo puede ser histórico. El otro batacazo histórico estaba en el entorno de Xi Jinping. Les recomiendo un artículo de Financial Times esta mañana en el que se apunta a cómo la salida del coronavirus, si se consigue hacer ya,
salvaría los muebles de Xi Jinping para la reelección, pero con mucho nubarrón encima de la mesa. El artículo es algo así como todo el poder en las mismas manos, todo el poder seguiría en las manos de Xi Jinping. En una jornada en la que, como ven, viene el mercado alcista en el entorno del 1%, vienen los futuros americanos un poquito más planos, en el entorno del 0,1%, y la pregunta, hoy no parece que se vaya a responder, es si de verdad estábamos en una tendencia bajista y esto no en rebote, o se ha cambiado la tendencia y un movimiento, sobre todo en el ámbito de la guerra de Ucrania, puede definitivamente cambiar esta fotografía y convertirlo en un movimiento alcista. Si eso es así, pues fíjense el hueco que nos hemos dejado para limpiar, qué cantidad de gente se ha salido del mercado, porque todos los mensajes eran estén fuera del mercado, caída, caída y recuperación para volver a hacer negocio. El presidente de Goldman Sachs, aquí tenemos varias declaraciones importantes para entender la mañana. Saben que en Davos la principal expresión, el comentario, por cierto empieza Bilderberg, era la importancia que tenía que ahora mismo los negocios iban muy bien, pero que se alertaba de que, claro, fíjense los nubarrones allí, pero el negocio nos va muy bien. Decía que ahora viene Bilderberg, después de Davos, van empalmando conferencias en la salida del coronavirus para verse y para ver. Y vamos a ver la agenda luego de Bilderberg, cuáles son los temas. Hay un capítulo especial para Rusia, directamente, no pone nada más, solo pone Rusia. Y a partir de ahí, pues a divagar. Va, por cierto, Pablo Casado, el expresidente del Partido Popular. El presidente de Goldman Sachs, vamos a la materia, se une al club de los pesimistas. Dice, es el escenario más complicado de mi vida. Bueno, al presidente de Goldman Sachs hay que decirle que llega 3 meses tarde. Que llevamos escuchando esto de uno, del otro, del de más allá. O sea, ya está bien, ¿no? El escenario peor de mi vida. Bueno, es que se ha convertido en una frase ya cliché para todos los millonarios y para todos los grandes bancos y para todas las grandes compañías. Es el peor escenario en el que puedo. Bueno, pues es que igual tu vida era demasiado relajada, ¿no? Igual estabas demasiado tiempo subido en el avión, yéndote a la campiña inglesa, disfrutando ahí, venga, qué bonito el sábado, metes unas fresitas que voy a tomar aquí. Igual estabas viviendo demasiado cómodo. Es el escenario más duro de tu vida, pues chico, hombre, pues ponte las pilas. Pero estamos un poco cansados ya de primeros líderes, primeros ejecutivos en la queja continua. Oye, mira, chico, pues sí, es un escenario complicado, pero mira, los ha habido peores en la vida. Tú no, pues igual tienes la vida demasiado fácil. Entonces es como, oye, ya, está bien, ¿no? Que no paráis, os estáis amargando la vida todas las mañanas. Pues no. Oiga, al presidente de Goldman Sachs, pues tómese un café, unas vitaminas y venga, chavalote, a trabajar. Es el escenario más complicado de mi vida. Dice el de JP Morgan que viene un huracán, viene... Oiga, mira, chicos, ¿qué pasa? ¿Que queréis comprar esto baratito y no paráis de lanzar mensajes para que esto caiga y caiga? Pues igual a la gente ya se le empieza a poner cuesta arriba a aguantar vuestras tonterías. Es como que tiene un hijo pequeño que está todo el día, se levanta quejándose y dice, oiga, ¿te puedes ir al colegio ya? No, es que me duele la garganta. Bueno, pues a mí también. Vete al colegio con una sonrisa y echa para adelante, que la vida es dura, no el momento actual. Bueno, pues el presidente de Goldman Sachs, que hay que darle ya un gallifante, ¿se acuerdan de cuando éramos más pequeños? Pues un gallifante al presidente de Goldman Sachs. ¿Cómo que es el escenario más complicado de tu vida? Presidente de Goldman Sachs, van a llegar escenarios más complicados a tu vida, sobre todo a medida que avance tu edad. Tómatelo con calma, un cafetito cada mañana, como hace Cava, y una pastillita de vitaminas para recomponerte. Y venga, al trabajo. Larry Fink, BlackRock, la inflación se mantendrá elevada varios años debido a las cadenas de suministro. Bueno, esto sí es un poquito más preocupante. También puede tomar una pastilla de vitaminas y el café y irse a trabajar, pero aquí sí que nos hace Larry Fink, BlackRock, una fotografía un poquito más allá, que va en el entorno de cuando se resuelven las cadenas de suministros. Oye, ¿es que quiere una PlayStation 5? Bueno, pues va a comprarse la 6, porque la 5 no llega, y llevamos ya 2 años. Pues cadenas de suministros totalmente bloqueadas, cada vez más inversión. Ahí está, dentro de toda esa fotografía, pues España, que va a invertir 12.000 millones para hacer microchips, para ayudar a Larry Fink a cambiar la cadena de suministro, y en ese entorno sí es importante, sin bromas, que ese movimiento, ¿no?, de varios años por las cadenas de suministro sí pueden ser un problema, sobre todo con el capítulo de innovación, de desarrollo de empresas
de microchips que están frenando todo eso porque no tienen manera de darle salida a esos microchips de nueva generación. Vamos a ver si esa cadena de suministro empieza a ganar un poquito de cuerpo y empieza a desbloquearse. Subidas en el mercado a la espera del dato de paro de hoy. El dato de paro de hoy va a ser clave en la semana, tampoco se espera que vaya a cambiarnos la vida, pero se espera un dato más frío y a través de un dato un poquito más de, mira, se va parando esto, pues da dando idea de que la Fed, con ese movimiento que hizo primero de subida de tipos de interés, pues va frenando un poquito la economía. Y si va frenando un poquito la economía, pues el mercado espera que con las próximas 2 subidas sea suficiente y no tenga que hacer muchas más. El mercado espera demasiado, va a haber 2 subidas y más. Pero bueno, el mercado dice, bueno, pues de subida de 50 puntos, mira, aquí está empezando a afectar ya en el empleo, congelándolo un poquito, haciéndolo un poquito más parecido a un movimiento en el que la economía empieza a perder fuerza. Si se atisba una reducción de inflación a través de eso, es decir, congelación del mercado laboral, la gente empieza a consumir menos, la inflación empieza a contenerse, la Fed empieza a notar resultados de ese trabajo que está haciendo de intentar parar la inflación. Ese viaje de Biden a Arabia Saudí para conocer al príncipe heredero, que hará en el mes de junio, y la OPEP aumentando la producción de petróleo, pero no lo suficiente. Es decir, si Rusia baja 1 millón de barriles de petróleo diarios, que lo ha dicho Rusia, y Arabia Saudí compensa, pero no compensa en el millón, porque la OPEP le ha dicho que solo puede 640, un poquito más de 600.000 barriles de petróleo diario, pues aquí hay un gap de 400.000, que dices, se va a tensionar el precio del petróleo, se va a tensionar el mercado del petróleo. Bueno, tampoco es que el petróleo esté reaccionando de una manera muy agresiva, sobre todo desde las sanciones, donde se vio una caída muy importante. Y analizamos todo esto también con Juan Ignacio Crespo en la primera entrevista del día. Antes, una serie de gráficos para ver, como todas las mañanas, qué imagen nos deja algo más de lo que está sucediendo en el contexto, en el entorno. Vamos a ver si podemos ver varios gráficos que nos llevan. Por un lado, hay un informe muy bueno, de aquí vienen estos gráficos del inicio, de Bruegel, sobre la importancia que tiene la alimentación, los precios, que eso ya lo sabíamos, la importancia que tiene Ucrania y que tiene Rusia en este contexto. Sobre todo en determinados productos, en el caso de los fertilizantes, por ejemplo, Rusia, primer exportador del mundo, Bielorrusia, también sancionada, 6º exportador del mundo. A partir de ese contexto, fíjense el movimiento, la importancia que tiene que las sanciones que se están produciendo con Rusia y con Bielorrusia suponen ya el 20% que sale del mercado. Si a eso sumamos una cantidad de Ucrania, sobre todo en los fertilizantes, no estamos hablando de alimentos aquí ni de cereales, queda una proporción importante que sale del mercado y difícil de sustituir, porque como verán, todos los productores por debajo de Alemania están en una situación en la que cubrir un 14% no puede. Con lo que el capítulo fertilizantes, que es el principal capítulo que ha pedido Rusia para que saque Occidente de Ucrania gran parte del cereal, trigo, pues en ese caso Bielorrusia y Rusia están apostando a que si quieren hacer eso les tienen que dejar los fertilizantes. ¿Por qué? Pues porque para el mundo es importante esos fertilizantes, para Rusia es importantísimo ese movimiento de fertilizantes. ¿Qué puede suceder? Pues el problema puede estar en siguientes cosechas. Fertilizantes que ahora mismo no se estén utilizando, que puedan estropear próximas cosechas con el daño económico que puede provocar. Otro de los gráficos de la mañana nos lleva a entender, nos lleva a ver dentro de este contexto cómo es el movimiento que están teniendo los alimentos. Desde el precio de los aceites vegetales, que sería este que está liderando esta gráfica, es un gráfico de Bruegel también, con el precio del azúcar, que sin embargo ha tenido un descenso muy importante, es este rosita de aquí, un descenso importante en los últimos meses, y a partir de ahí el precio de los cereales en ascenso, el precio del trigo, del maíz, también en este movimiento ascendente. Es un movimiento que ponga extremadamente en peligro como fue en 2008, bueno, que estamos peor que ahí, sobre todo, por ejemplo, en aceites vegetales. Por lo que, ojo con el movimiento ascendente, aquí había menos productos en esa situación, 2008, 2011,
donde también hubo una presión importante alimentaria. Aún así, lo que también dice Bruegel es, pongan un poco en perspectiva, las crisis por precios alimentarios pues son bastante recurrentes, sobre todo desde 2005, poquito a poco, pero muy, muy recurrentes en el tiempo. De tal manera que a veces es el trigo, a veces es... Entonces, se ponga en perspectiva y ahí empieza también un mensaje de cuál es la alimentación del futuro, cómo será el futuro de la alimentación, productos derivados, productos sintéticos, productos de todo tipo, para intentar paliar, para intentar evitar este tipo de circunstancias, que es el siguiente debate que socialmente va a salir por parte seguro de las élites para decir, ven, esta situación es insostenible, hay que empezar a trabajar desde las fábricas en productos donde no se necesite ese tejido animal o vegetal, sino que podamos fabricarlo desde cero para conseguir evitar que tengamos esto. Ya lo verán. Vamos a ver luego en Bilderberg si es uno de los puntos clave. Otro de los gráficos de la mañana está en entender el volumen, en este gráfico de Bruegel, del porcentaje global que tuvieron entre 2018 y 2020 Ucrania y Rusia en el entorno de la distribución del mercado global, incluyendo fertilizantes, de la alimentación. Y fíjense la importancia que tienen ambas compañías, por ejemplo, en el aceite de girasol, fíjense en el maíz, fíjense en los cereales en general, la importancia que tiene desde el 20% en la mayoría de los productos, en el 10% en todas las semillas de girasol, pero teniendo el aceite de girasol como parte fundamental de alimentación en buena parte del mundo, esa parte, ese componente es clave. Otro de los gráficos de la mañana, para intentar entender en qué contexto nos estamos moviendo, está en el entorno de cuáles son los 20 países que están más expuestos a un shock de oferta de la alimentación. Aquí tenemos con un ratio de dependencia, y lo que marca en este informe, muy recomendable de Bruegel, son 3 escenarios, dependiendo de que haya un colapso total de Rusia y Bielorrusia en cuanto a las sanciones para sacar al mercado, pues el corte, por ejemplo, en el escenario 3 para Túnez estaría en torno del 53,9% del corte de alimentos que le llega, con la presión que eso significaría depender solo de la mitad de todos los alimentos que llegan ahora si Rusia y Bielorrusia las sanciones le sacan del mercado. Bielorrusia, que es uno de los países afectados por las sanciones, tendría un 44,7% de impacto, el Líbano 44,5%, Egipto 44,1%, y aquí viene el punto que yo les quería destacar. Turquía e Israel en una posición muy delicada, que es la que los analistas están apuntando, fundamental para desatascar lo que sucede en Ucrania. Turquía con una afección del 40%, Israel, a quien también va a visitar en este mes de junio Joe Biden, con una afección del 38% en el escenario 3. El escenario 3 sobre todo viene relacionado con que la guerra no acaba y las sanciones siguen ampliándose y hay un momento en el que se genera ya la división total de los dos bloques. Ahí, en ese escenario, tenemos a Turquía, que está muy cerca de todo el lío y que tiene que ayudar sobre todo, aunque dicen que no, con las sanciones, no quiere, porque no quiere, ojo con el tema de la alimentación y ojo con el tema de los fertilizantes, y con el tema de la extracción. Gran parte de esa extracción del trigo que ahora mismo está atascada en Ucrania necesita el apoyo de Turquía para extraerlo vía marítima. E Israel con un movimiento que estaría en el 38,4 en el escenario 3 de caída, de corte, que dejaría a Israel en una situación muy complicada. España estaría en un corte del 32% de toda su alimentación en el escenario 3. Por supuesto que pondría en una situación muy complicada en nuestro país en el capítulo de la alimentación. Y ahí tenemos a Holanda y a China, aparte de Indonesia. China tendría un corte del 28% porque mucha parte de la producción internamente la puede sacar. ¿Saben quién aquí, entre los 20 países que el shock de oferta le hace más daño, no está? India, que ha dicho que quiere un movimiento autárquico. Mi trigo para mí. Cuando pase la crisis, pues ya vemos. Y
Si hay que sacarlo a alguien, caso a caso, partido a partido, nos van pidiendo y vemos si le damos. El otro punto es Portugal, aquí abajo. Y luego, una parte importante de África, que lo único que le falta económicamente es tener este corte del suministro alimentario. Pero este documento de Bruegel sobre cuál es el impacto real en las economías de un corte en el escenario 3, el escenario 1 y 2 más o menos ya estamos trabajando en ellos, en el escenario 3 con unas sanciones mucho más agresivas que se van cumpliendo en materia de sanciones contra los alimentos y contra los fertilizantes y bloqueo por parte de Rusia, llevaría a una situación muy complicada a 20 países, un poquito más de 20, pero a estos 20 países y sobre todo a sus regiones, África, sur de Europa, norte de Europa, Turquía e Israel, en el este también, marcando, en el Middle East, marcando también un problema económico importante y un problema social. Lo peor que esos países pueden tener es un corte alimentario que eleve todavía más los precios. ¿Hasta dónde se pueden ir? Fíjense el corte que puede haber en países como Túnez, como el Líbano, como Egipto, como Turquía, por encima todos del 40%. Otro de los gráficos de la mañana nos lleva a entender, este gráfico de Bruegel es clave para que ustedes también vean un poco por dónde va el movimiento. El otro punto está en un corte de las importaciones hacia Rusia, de Estados Unidos y de Europa. Tecnológicamente, lo que dice este gráfico de Bruegel también es cómo Rusia depende de la importación de tecnología, sobre todo, por ejemplo, aeroespacial, de Estados Unidos y de Europa, un 87,76%, y de otros productos como biotecnología, ciencias de la vida, electrónica, manufacturas flexibles y materiales avanzados, pero sobre todo aeroespacial. Del frenazo para Rusia ya está siendo muy importante. En el otro de los puntos clave, que no son importación de bienes tecnológicos, de bienes tecnológicos muy elevados, de Estados Unidos, esa parte, de Europa es esta, muy dividido, pero fíjense, biotecnología, fíjense en las manufacturas flexibles y en materiales avanzados, como la importancia de esa relación tecnológicamente para Rusia también es muy importante y las sanciones atacan ahí. Otro de los gráficos de la mañana nos lleva a entender, a mirar cómo la importancia de lo que está sucediendo está más en el refino que en el crudo. Y la parte naranja nos señala el gráfico, nos señala el precio del refino, del gasoil, frente al Brent, frente al crudo. Y fíjense cómo el movimiento en los últimos meses no ha estado tanto en lo que está sucediendo con el crudo, que también, sino en lo que está sucediendo con la gasolina, con el refino de ese petróleo. De esta manera, todo el movimiento está siendo para intentar cerrar este gap. Y este gap lo están cerrando vía subvenciones. 20 céntimos en España, $3 por galón en Estados Unidos. De tal manera que ahí, ese refino sí que es la afección al ciudadano. Y ahí es donde están atacando los gobiernos para intentar cerrar lo que sí es preocupante. Y es, siempre lleva la gasolina muy ligada, siempre, hasta que en esta guerra de Ucrania se ha separado el refino y por eso las sanciones de Europa iban al crudo e iban al refino con matices. 8:24 de la mañana, Eva Villanueva, futuros